Bienvenidos a La Voz de la Biblia, un espacio donde la palabra eterna cobra vida a través de la emoción y la fe. Hoy continuaremos nuestro viaje sagrado con el relato de Génesis, capítulos 21 hasta el 40, un recorrido lleno de promesas cumplidas, pruebas de fe, sueños que transforman destinos y el poder inquebrantable de Dios. Abre tu corazón, eleva tu espíritu y déjate envolver por el susurro divino que nos guía desde el principio de los tiempos. La historia sagrada te llama. Escúchala, siéntela, vívela. Comencemos. Éxodo 21. Leyes sobre los siervos y la justicia. Estas son las leyes que les expondrás. Si compras un siervo hebreo, 6 años servirá, pero al séptimo saldrá libre, sin tener que pagar nada. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, su mujer saldrá con él. Si su señor le dio mujer y ella le dio hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su señor, y él saldrá solo. Pero si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no quiero salir libre, entonces su señor lo llevará ante Dios, y lo acercará a la puerta o al marco de la puerta, y su señor le horadará la oreja con una lesna, y será su siervo para siempre. Si alguno vendiere a su hija como sierva, no saldrá ella como salen los siervos. Si no agradare a su señor, quien la tomó para sí, la dejará redimirse. No tendrá facultad de venderla a pueblo extraño cuando la desechare. Si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según el derecho de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas 3 cosas hiciere por ella, ella saldrá libre, sin pagar dinero. El que hiriere a un hombre y muriere, será condenado a muerte. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré un lugar donde huya. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Asimismo, el que robare a un hombre y lo vendiere, o si fuere hallado en sus manos, morirá. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Si algunos riñeren, y uno hiriere al otro con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera apoyado en su bastón, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le pagará por el tiempo que estuvo sin trabajar, y se encargará de su curación. Si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo, y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por 1 día o 2, no será castigado, porque su propiedad es. Si algunos riñeren e hirieren a una mujer encinta, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que el marido de la mujer impusiere, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva, y lo dañare, le dará la libertad por causa de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Si un buey acorneare a un hombre o a una mujer, y estos murieren, el buey será apedreado y no se comerá su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey acostumbraba a cornear desde tiempo atrás, y su dueño, amonestado, no lo hubiere guardado, y matare a un hombre o a una mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si le fuere impuesto precio de rescate, dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a esta ley se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, el dueño del buey pagará 30 siclos de plata al señor de ellos, y el buey será apedreado. Si alguno abriere un pozo, o cavare cisterna y no la cubriere, y cayere en ella buey o asno, el dueño del pozo pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fuere muerto será suyo. Si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo y muriere, entonces venderán el buey vivo, y repartirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey acostumbraba a cornear desde tiempo atrás, y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el muerto será suyo. Éxodo 22. Leyes sobre la restitución y la responsabilidad. Si alguno hurtare buey o oveja, y lo degollare o vendiere, pagará 5 bueyes por un buey, y 4 ovejas por una oveja. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa, y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el matador será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución, y si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey, asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en un campo o viña, y metiere su bestia en campo de otro,
De lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemarse espinas, quemare mieses amontonadas o en pie, o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo dinero o alhajas a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para ver si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre cualquier cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, o oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no echó mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño, y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio, y no pagará lo arrebatado. Si alguno tomare prestado de su prójimo animal, y fuere estropeado o muriere estando ausente su dueño, deberá pagarlo. Si el dueño estaba presente, no lo pagará. Si era alquilado, reciba el dueño el alquiler. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada, y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. A la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que cohabitare con bestia, morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirles, y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como usurero, ni le impondrás interés. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No retardarás la ofrenda de tu cosecha y de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. Y me seréis hombres santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Éxodo 23. Leyes sobre la justicia, la piedad y la Pascua. No seguirás la multitud para hacer el mal, ni responderás en un pleito, inclinándote a los muchos para torcer el derecho, ni al pobre en su pleito favorecerás. Si encuentras el buey de tu enemigo o su asno extraviado, lo devolverás a su dueño. Si veis el asno de tu enemigo caído debajo de su carga, no lo desampararás, sino que ciertamente lo soltarás con él. No pervertirás el derecho de tu pobre en su pleito. De una mentira te alejarás, y no matarás al inocente ni al justo, porque no justificaré al impío. No recibirás soborno, porque el soborno ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. No oprimirás al extranjero. Sabéis cómo se siente el extranjero, porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás sus frutos, pero el 7º año la dejarás descansar y la soltarás, para que los pobres de tu pueblo coman, y lo que ellos dejen comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás, y el 7º descansarás, para que repose tu buey y tu asno, y se aquiete el hijo de tu sierva y el extranjero, y puedan reponer fuerzas. Guardad todos los días de fiesta que yo os he mandado. 3 veces al año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura, la cual celebraréis en la semana de la cosecha de los primeros frutos de la cebada. La fiesta de la siega, en los días de la cosecha del fruto de los árboles. Y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido del campo el fruto de tu trabajo. 3 veces al año aparecerán todos tus varones delante de Jehová el Señor. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni quedará la grasa de mi fiesta hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. He aquí, yo envío un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen.
porque mi ángel irá delante de ti, y te llevará a la tierra de los amorreos, y heteos, y fereceos, y cananeos, y heveos, y jebuseos, y los destruiré. No te inclinarás ante sus dioses, ni les servirás, ni harás conforme a sus obras, sino que destruirás del todo, y quebrantarás sus estatuas. Mas serviréis a Jehová vuestro Dios, y él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Ninguna mujer que aborte ni estéril habrá en tu tierra. Los días de tu vida completaré. Enviaré mi terror delante de ti, y traeré confusión sobre todo pueblo a donde llegues, y haré que todos tus enemigos te den la espalda. Enviaré avispas delante de ti, las cuales arrojarán fuera delante de ti a los heveos, cananeos y heteos. No los arrojaré de delante de ti en un año, para que la tierra no quede desolada, y se multipliquen las fieras del campo contra ti. Poco a poco los arrojaré de delante de ti, hasta que te hagas fuerte y tomes posesión de la tierra. Y pondré tus límites desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el río, porque entregaré en vuestras manos a los moradores de la tierra, y los echarás de delante de ti. No harás pacto con ellos ni con sus dioses. No habitarán en tu tierra, para que no te hagan pecar contra mí. Porque si sirvieses a sus dioses, ciertamente te será un lazo. Éxodo 24. El pacto confirmado y la gloria de Jehová. Dijo Jehová a Moisés: Sube al Señor, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os postraréis de lejos. Mas Moisés solo se acercará al Señor, pero ellos no se acerquen, ni suban con él. Entonces Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz: Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 piedras, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos, y sacrificaron a Jehová becerros como ofrenda de paz. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, y la puso en tazones, y la otra mitad roció sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, y lo leyó en voz alta al pueblo, y dijeron: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas palabras. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y debajo de sus pies como un trabajo de piedra de zafiro, y como el mismo cielo en su claridad. Y no extendió su mano contra los nobles de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Y Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte y quédate allí, y te daré tablas de piedra, y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés y su servidor Josué, y subieron al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere demanda, acuda a ellos. Y subió Moisés al monte, y la nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego consumidor en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte. Y Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Éxodo 25. Instrucciones para el tabernáculo y el arca del pacto. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí una ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Harán también un arca de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio, y su altura de 1 codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera la cubrirás, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella, y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré.
Harás un propiciatorio de oro puro. Su longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de 1 codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio haréis los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos, su anchura de 1 codo, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor, de 1 palmo menor de anchura, y harás una cornisa de oro a la moldura alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán cerca de la moldura, por lugares para las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia, y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará. De oro fino los harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. En un brazo habrá 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor. Y en otro brazo 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero habrá 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del candelero, conforme a los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo, de oro puro. Y harás sus 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos, de oro puro. De un talento de oro fino lo harás, con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Éxodo 26. Instrucciones para el tabernáculo. Cortinas, tablas y velos. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina será de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en una cortina, y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas unas con otras, y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos, y la anchura de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte, y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina delante de la tienda. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina, que está en el borde de la primera unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás también 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas, y unirás la tienda para que sea una sola. Y la parte sobrante de las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. Y un codo de un lado y otro codo del otro lado, de lo que sobra en longitud de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro, para cubrirlo. Harás además a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos, y de codo y medio la anchura. Cada tabla tendrá 2 espigas para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás, pues, las tablas para el tabernáculo. 20 tablas al lado del sur, al mediodía. Harás también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas,
y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas, y para el otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas, y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto a un gozne. Así será con las otras. Serán para las 2 esquinas. Así serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo, al occidente, y la barra del medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro, y cubrirás las tablas de oro, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras, también cubrirás las barras de oro, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Harás también un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Sus capiteles serán de oro, sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo, y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Sus capiteles serán de oro, y fundirás para ellas 5 basas de bronce. Éxodo 27. El altar de bronce, el atrio y el aceite para el alumbrado. Harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de largo, 5 codos de ancho. Será cuadrado el altar, y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braserillos. Todos sus utensilios los harás de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla. Y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 extremos, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar, cuando sea llevado. Lo harás hueco, de tablas. De la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado sur, al mediodía, habrá cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras serán de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá cortinas de 100 codos de longitud, y sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras serán de plata. El ancho del atrio al lado del occidente tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10, con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente, al este, habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de molduras de plata. Sus capiteles serán de plata, y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos, y la anchura de 50 a cada lado, y la altura de 5 codos. Sus cortinas de lino torcido, y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio, y todas sus estacas, y todas las estacas del atrio, serán de bronce. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana. Estatuto perpetuo por sus generaciones para los hijos de Israel. Éxodo 28. Vestiduras sagradas para Aarón y sus hijos. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, y a sus hijos con él, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar.
hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Estas son las vestiduras que harán: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Harán las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y el cinto del efod que estará sobre él será de la misma obra, de lo mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, grabarás las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará sus nombres delante de Jehová sobre sus 2 hombros, por memorial. Harás, pues, engastes de oro, y 2 cordones de oro fino. Los harás en forma de trenza, de obra de cadena, y fijarás los cordones de forma trenzada en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio, de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de un sardio, un topacio y un carbunclo. Será la primera hilera. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres. Como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán conforme a las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino. Y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las sombreras del efod, en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás en los 2 extremos del pectoral, en su borde que está al lado del efod, hacia adentro. Harás asimismo 2 anillos de oro, los cuales pondrás en la parte delantera de las 2 sombreras del efod, hacia abajo, delante de su juntura, sobre el cinto del efod. Y unirán el pectoral por sus anillos a los anillos del efod, con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod, y no se separe el pectoral del efod. Y Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y Aarón llevará el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová continuamente. Harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el borde de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orillas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orilla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello: Santidad a Jehová, y la sujetarás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra. Por el frente de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus ofrendas santas. Y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Tejerás una túnica de lino, y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano, y a sus hijos con él. Y los ungirás, y los consagrarás y santificarás, para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos.
y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para ministrar en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Nomesentus. Éxodo 29. Consagración de los sacerdotes. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. De flor de harina de trigo las harás, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Luego llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomarás de la sangre del becerro, y la pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, y el hígado, y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro, su piel y su estiércol, los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y tomarás su sangre y la rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y los colocarás sobre sus pedazos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto para Jehová, olor grato, ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, y sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y tomarás de la sangre que estará sobre el altar, y del aceite de la unción, y los rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura, la cola, la grosura que cubre los intestinos, el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es un carnero de consagración, y un pan, un pastel de pan amasado con aceite, y una hojaldra del canastillo de los panes sin levadura que está delante de Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón, y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo quemarás en el altar sobre el holocausto, por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Y santificarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones, de lo que es de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo de parte de los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada. Y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, ofrenda elevada a Jehová. Y las vestiduras sagradas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser consagrados en ellas. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando entre en el tabernáculo de reunión para ministrar en el santuario. Tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo, a la puerta del tabernáculo de reunión. Comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para consagrarlos y para santificarlos. Mas el extraño no las comerá, porque son santas. Y si sobrare de la carne de las consagraciones o del pan hasta la mañana, quemarás al fuego lo que sobrare. No se comerá, porque es cosa santa. Así pues harás a Aarón y a sus hijos, conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás, y cada día ofrecerás un becerro como expiación por el pecado, para expiación. Y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el alí, Zrenia,
y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar, y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Un cordero ofrecerás por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada, con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, donde yo me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Éxodo 30. El altar del incienso y reglas sagradas. Harás también un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo, y su anchura de 1 codo. Será cuadrado, y su altura de 2 codos. Sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes alrededor y sus cuernos. Y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también 2 anillos de oro debajo de la cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados, para meter por ellos las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo, y quemará sobre él Aarón incienso aromático. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, quemará el incienso, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y 1 vez al año hará Aarón expiación sobre sus cuernos. Con la sangre del sacrificio por el pecado de las expiaciones, hará expiación sobre él 1 vez en el año, por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Habló también Jehová a Moisés, diciendo: Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a su cuenta, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado. Medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado, de 20 años arriba, dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando den la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás el dinero de las expiaciones de los hijos de Israel, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Habló más Jehová a Moisés, diciendo: Harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Habló más Jehová a Moisés, diciendo: Tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es, 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa y todos sus utensilios, el candelero y sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base. Así los santificarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel, diciendo: Este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado,
ni haréis otro igual conforme a su composición. Santo es, y santo será para vosotros. Cualquiera que componga un ungüento semejante, o que ponga de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Dijo además Jehová a Moisés: Toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello incienso, un perfume compuesto según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Éxodo 31. Los obreros del tabernáculo y el sábado como señal. Habló Jehová a Moisés, diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelabro limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, las vestiduras del servicio, las vestiduras sagradas para Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos, para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Habló además Jehová a Moisés, diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es para vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Éxodo 32. El becerro de oro. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: Mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios, diciendo: Para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira,
y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés, y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando Josué oyó el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, se encendió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y dio a beber de ellas a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve, pues, ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho: he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Éxodo 33. La presencia de Dios y la tienda de reunión. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando Moisés salía al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda, y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su amigo. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo.
Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y Jehová dijo: mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Éxodo 34. Las nuevas tablas de la ley. Y Jehová dijo a Moisés: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate, pues, para mañana, y sube de mañana al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pasten delante del monte. Y Moisés labró 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque este pueblo sea de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de ti al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios. Y tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán que tus hijos también forniquen en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, como te he mandado, en el tiempo del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja, que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor, Dios de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia, y ensancharé tu territorio. Y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces al año. No ofrecerás cosa fermentada junto con la sangre de mi sacrificio.
ni se dejará hasta la mañana el sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro resplandecía, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando Moisés entraba delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro resplandecía. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Éxodo 35. La recolección para el tabernáculo. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: Estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el 7º día os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él trabajare morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá: oro, plata, bronce, tela de azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejón, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y todos los sabios de corazón de entre vosotros vendrán y harán todo lo que Jehová ha mandado: el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus bases, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas, y todos sus utensilios, y el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas, y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus bases, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo, las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las vestiduras sagradas para Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vinieron todos los corazones dispuestos y de espíritu voluntario, y trajeron la ofrenda de Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, para todo su servicio, y para las vestiduras sagradas. Vinieron así hombres como mujeres, todos los dispuestos de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes, y toda clase de joyas de oro. Y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía telas de azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles de tejón, las traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce, traía la ofrenda para Jehová. Y todo el que tenía madera de acacia para cualquier obra del servicio la traía. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos, y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí y lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes traían piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y el pectoral, y especias aromáticas y aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción, y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, todos los hombres y mujeres que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que se hiciese, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Jehová ha nombrado a Besaleel hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, inteligencia, ciencia y en toda obra, para proyectar diseños,
para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras para engaste, en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Éxodo 36. La construcción del tabernáculo. Así trabajaron Bezaleel y Aholiab, y todos los hombres sabios de corazón, a quienes Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, conforme a todo lo que Jehová había mandado. Y Moisés llamó a Bezaleel, a Aholiab y a todo hombre sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo aquel a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Entonces vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés, diciendo: El pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento, diciendo: Ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra, y sobraba. Todos los sabios de corazón hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, con querubines de obra primorosa los hicieron. La longitud de cada cortina era de 28 codos, y la anchura de cada cortina de 4 codos. Todas las cortinas eran de una misma medida. Y unió 5 cortinas entre sí, y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí. E hizo lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión, y lo mismo hizo en la orilla de la cortina final de la segunda unión. 50 lazadas hizo en una cortina, y 50 lazadas hizo en la cortina de la segunda unión. Las lazadas de la una correspondían a las de la otra. Hizo también 50 corchetes de oro, con los cuales unió las cortinas una con otra, y así fue hecho un tabernáculo. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas hizo. La longitud de cada cortina era de 30 codos, y de 4 codos la anchura. Todas las 11 cortinas eran de la misma medida. Y unió 5 cortinas aparte, y las otras 6 cortinas aparte. E hizo 50 lazadas en la orilla de la cortina última de la primera unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Hizo también 50 corchetes de bronce para unir la tienda, para que fuese una. E hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, y otra cubierta de pieles de tejones encima. Además, hizo para el tabernáculo tablas de madera de acacia, derechas. La longitud de cada tabla era de 10 codos, y de codo y medio la anchura. Cada tabla tenía 2 espigas, para unirlas una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del sur, e hizo 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado del norte, hizo 20 tablas, y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla, y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Hizo además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 extremos posteriores, las cuales se unían por abajo, y asimismo por arriba a una argolla. Así hizo a la una y a la otra para las 2 esquinas. Eran pues 8 tablas, y sus basas de plata 16, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo que la barra del medio pasase por en medio de las tablas de un extremo al otro, y cubrió de oro las tablas, e hizo de oro los anillos de ellas por donde pasasen las barras. Cubrió también de oro las barras. Hizo asimismo el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Lo hizo con querubines de obra primorosa. E hizo para él 4 columnas de madera de acacia, y las cubrió de oro. Sus capiteles eran de oro, y fundió para ellas 4 basas de plata. Hizo también el velo para la entrada de la tienda, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador, y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió de oro sus capiteles, y sus 5 basas eran de bronce. Éxodo 37. El arca y el mobiliario del tabernáculo. Bezaleel hizo el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio,
y su altura de 1,5 codos. La cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Además, fundió para ella 4 anillos de oro, que puso en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Hizo también varas de madera de acacia, y las cubrió de oro, y metió las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro. Su longitud era de 2,5 codos, y su anchura de 1,5 codos. Hizo también 2 querubines de oro, labrados a martillo, en los 2 extremos del propiciatorio, un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio, hizo los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno en dirección del otro. Los rostros de los querubines miraban hacia el propiciatorio. Hizo también la mesa de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos, su anchura de 1 codo y su altura de 1,5 codos. La cubrió de oro puro y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también una moldura alrededor, del ancho de 1 mano, e hizo una cornisa de oro en torno de la moldura. Le hizo asimismo 4 anillos de oro y puso los anillos en las 4 esquinas que correspondían a las 4 patas de ella. Debajo de la moldura estaban los anillos, por los cuales se metían las varas para llevar la mesa. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro para llevar la mesa. Hizo también los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, cucharas, copas y tazones, con que se libaría, de oro puro. Hizo asimismo el candelero de oro puro. Labrado a martillo hizo el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. En un brazo había 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor, y en el otro brazo 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salían del candelero. Y en la caña central del candelero había 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Había una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del candelero, conforme a los 6 brazos que de él salían. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo. Todo era una pieza labrada a martillo, de oro puro. Hizo asimismo sus 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro puro lo hizo, con todos sus utensilios. Hizo también el altar del incienso de madera de acacia. Su longitud era de 1 codo, y su anchura de 1 codo. Era cuadrado, y de 2 codos de altura. Sus cuernos eran de una misma pieza, y lo cubrió de oro puro, su cubierta, sus paredes alrededor, y sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, en las 2 esquinas a ambos lados, para meter las varas con que había de ser conducido. E hizo las varas de madera de acacia, y las cubrió de oro. Hizo asimismo el aceite santo de la unción, y el incienso puro, aromático, según el arte del perfumador. Éxodo 38. El altar de bronce y el atrio del tabernáculo. Hizo también el altar del holocausto de madera de acacia. Su longitud era de 5 codos, y su anchura de 5 codos, cuadrado, y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar: calderos, palas, tazones, garfios y braserillos. Todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce, de obra de rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. Fundió 4 anillos en los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. Hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce. Y metió las varas por los anillos a los lados del altar, para llevarlo. Lo hizo hueco, de tablas. Hizo también la fuente de bronce, y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo asimismo el atrio. Al lado sur, las cortinas del atrio eran de lino torcido, de 100 codos. Sus columnas eran 20, y sus basas 20, de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras eran de plata. Y al lado norte, cortinas de 100 codos. Sus columnas 20, y sus basas 20, de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras eran de plata. Al lado occidental hubo cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus basas 10. Los capiteles de las columnas y sus molduras eran de plata. Y al lado oriental, hacia el nacimiento del sol, cortinas de 50 codos, 15 codos de cortinas a un lado, sus columnas 3 y sus basas 3. Al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 y sus basas 3.
Todas las cortinas alrededor del atrio eran de lino torcido, y las basas para las columnas eran de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata, y las cubiertas de las cabezas de ellas de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la puerta del atrio fue de obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de 20 codos de longitud, y su altura de 5 codos, conforme a las cortinas del atrio. Y sus columnas eran 4, con sus 4 basas de bronce, los capiteles de ellas de plata, y sus molduras de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Esta es la suma de los materiales para el tabernáculo del testimonio, que fue contada por orden de Moisés, por obra de los levitas bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Y Besaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y bordador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Todo el oro empleado en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 siclos, según el ciclo del santuario. Y la plata de los contados de la congregación fue 100 talentos y 1775 siclos, según el ciclo del santuario. Un beca por cabeza, esto es, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario, se dio por cada uno de los que fueron contados, de 20 años arriba, que fueron 600, 3.550. Hubo, pues, 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo. 100 basas de 100 talentos, un talento por cada basa. Y de los 1775 siclos hizo los capiteles de las columnas, y cubrió las cabezas de ellas, y las ciñó. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2.400 siclos, de los cuales hizo las basas de la puerta del tabernáculo de reunión, el altar de bronce, su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar, las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio, todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Éxodo 39. La confección de las vestiduras sagradas. De azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y también hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y batieron láminas de oro, y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, púrpura, carmesí y lino fino, con labor primorosa. Hicieron las sombreras para que se juntasen, y se unían en sus dos extremos. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de una pieza, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de ónice montadas en engastes de oro, grabadas como grabaduras de sello, con los nombres de los hijos de Israel. Y las puso sobre las sombreras del efod, por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hicieron también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado. Lo hicieron doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, doblado. Y engastaron en él 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La primera hilera, la segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe, montadas y encajadas en engastes de oro. Las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, según las 12 tribus. Hicieron también sobre el pectoral cadenas de oro puro, entretejidas como cordones. E hicieron 2 engastes de oro y 2 anillos de oro, y pusieron los 2 anillos en los 2 extremos del pectoral. Y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos a los extremos del pectoral. Fijaron los 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes, y los pusieron sobre las sombreras del efod, en la parte delantera. Hicieron también 2 anillos de oro, y los pusieron en los 2 extremos del pectoral, en su borde interior, el que estaba al lado del efod. Hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las 2 sombreras del efod, abajo, delante de su juntura, sobre el cinto del efod, y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod, con un cordón de azul, para que estuviese sobre el cinto del efod, y no se separase el pectoral del efod, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del efod, tejido todo de azul.
y en medio del manto había una abertura como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. Hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. E hicieron campanillas de oro puro, y pusieron las campanillas entre las granadas en las orillas del manto alrededor. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor del borde para ministrar, como Jehová lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo las túnicas de lino fino, de obra de tejedor, para Aarón y para sus hijos. Asimismo la mitra de lino fino, y los adornos de las tiaras de lino fino, y los calzoncillos de lino fino torcido. También el cinto de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella como grabado de sello, Santidad a Jehová, y pusieron en ella un cordón de azul, para colocarla sobre la mitra, por arriba, como Jehová había mandado a Moisés. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus utensilios y el pan de la proposición, el candelero puro, sus lámparas, las lámparas que debían mantenerse en orden, y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce y su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, y todos los utensilios del servicio del tabernáculo, para el tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las vestiduras sagradas para Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos, para ministrar en el sacerdocio. Conforme a todo lo que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado. Y los bendijo. Éxodo 40. La instalación y consagración del tabernáculo. Jehová habló a Moisés, diciendo: En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina a la entrada del tabernáculo. Después colocarás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor, y colgarás la cortina a la entrada del atrio. Tomarás el aceite de la unción, y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás, para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, para que sean mis sacerdotes. Y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo, por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo, asentó sus basas, colocó sus tablas, puso sus barras e erigió sus columnas. Extendió la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Tomó y puso el testimonio dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima del arca puso el propiciatorio. Luego llevó el arca al tabernáculo, y puso el velo extendido y cubrió el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión, al lado norte, fuera del velo. Sobre ella puso en orden el pan delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur del tabernáculo. Y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión, delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático,
como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo. Puso también el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés. Puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés, Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas.